hablando de un tema que tiene por título: necesitamos fe y ser obedientes para alcanzar las promesas de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande, Señor, porque tú eres un Dios que todo lo puede, Señor, porque tú siempre tienes una palabra para nosotros, una palabra oportuna. Y te pedimos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has traído. Úsala para instruirnos, para exhortarnos, para consolarnos, conforme a la necesidad de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, amén. 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 Fíjense, yo traje un tema muy parecido hace unos meses atrás, acerca de cómo alcanzar las promesas de Dios. Pero si algo es cierto en su palabra, es que nosotros necesitamos tener fe. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero también dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos guardar sus mandamientos, sus estatutos, para que nosotros podamos recibir las bendiciones. Fíjense, la mayoría de las bendiciones y de las promesas de Dios son opcionales o son condicionales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted necesita obedecer y seguir el mandamiento de Dios para que esa promesa o esa bendición se cumpla en su vida. Amén. Vamos a comenzar yendo a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Y dice así. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Fíjense, todas las promesas, no algunas, todas las promesas en Él, en Jesús, son sí y son amén. Amén quiere decir así sea, ¿verdad? Por medio de nosotros. Fíjense, Dios hace su voluntad a través de nosotros. ¿Cómo las personas van a ser salvas? A través que nosotros le llevemos el mensaje de salvación por el sacrificio de Jesucristo, pero nosotros necesitamos ir y darles ese mensaje, el mensaje de salvación. Así que todas las promesas y las bendiciones de Dios las va a hacer a través de nosotros. Nosotros vamos a ser los instrumentos para la gloria de Él. Que Dios sacie tus necesidades es para la gloria de Él. Que Dios sane tus enfermedades es para la gloria de Él. Que Dios te use para tocar a otra persona es todo para la gloria de Él. Nosotros vivimos, todo es para la gloria de Él. Y Dios va a hacer su voluntad aquí en la tierra a través de nosotros. Pero es en Cristo que son sus promesas sí y son amén. Ahora fíjense, vamos a Hebreos 6, versículo 12. Y dice lo siguiente. Dice: a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, nosotros debemos imitar a aquellas personas que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos está hablando de todas aquellas personas que relata la Biblia, de Moisés, de Abraham, de David, hombres y mujeres que se levantaron en fe, casi siempre en malas circunstancias, en problemas, en persecuciones, en guerras, en escasez, en ataques del enemigo, pero que siempre se levantaron en fe, y por tener fe y ser pacientes en Dios, heredaron las promesas. Y alcanzaron aquellas promesas que Dios les dio. Pero si algo nos deja claro este versículo es que necesitamos fe. ¿Por qué necesita usted fe? Bueno, por muchas cosas. Pero si lo vamos a tomar para el mensaje de hoy, porque a usted Dios viene y le da una promesa y te dice: yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a restaurar tu familia, te voy a sanar, te voy a dar un negocio, te voy a dar esa pareja, te voy a dar ese niño, te voy a dar ese carro, sea lo que sea. Y cuando nosotros recibimos esa palabra, esas promesas, nosotros nos emocionamos al principio, pero después viene la realidad, viene el día a día, el trabajo duro, la escasez, la enfermedad, las circunstancias, los problemas. Y es ahí donde usted necesita acordarse de la promesa de Dios y saber que las circunstancias que usted esté pasando o va a pasar no elimina ni impide que Dios cumpla las promesas que le ha dado a su vida. Amén. Aleluya.
Ahora, esto es muy fácil decirlo. Gracias. Esto es muy fácil decirlo. Porque cuando usted no tiene dinero para pagar su renta, cuando usted tiene un dolor tan grande en su vida, ahí es cuando su fe es probada, mi hermano, porque la palabra dice que Dios prueba nuestra fe y que va a ser pasada por fuego. Fíjense, yo siempre he dicho, el Salmo 23, un hermoso salmo, dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Eso no lo dijo el rey David cuando estaba sentado en el trono de un palacio, teniendo todo. Eso lo dijo David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Amén. Donde no tenía dónde dormir, donde no sabía qué iba a comer ese día o el día siguiente. Amén. Por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no vemos. Amén. Entonces la fe no es cuando usted tiene, que es necesaria. La fe es cuando usted no tiene, cuando está en el problema, en la circunstancia, en la escasez, es cuando usted tiene que activar su fe y levantarse y decir: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Amén. Jehová es mi sanador y Él sana todas mis dolencias. Amén. Jehová va a saciar todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Amén, bendito Dios. ¿Qué dice Isaías 41? No lo tengo ahí. Dice: porque yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Siempre, no algunas veces. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Sigamos entonces, vamos a ir a Hebreos 11:6, aunque ya lo dije, pero vamos a ver lo que dice. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a ir a Éxodo 33:1. Éxodo 33:1. Acuérdense que todo en la palabra de Dios está escrito para nosotros como un ejemplo. Porque como yo dije, cuando Dios nos da una promesa se siente tan bonito, ¿verdad? Voy a restaurar tu vida, voy a restaurar tu finanza, te voy a dar esa gran casa, te voy a reunir tu familia de los diferentes países. Mira, nosotros tenemos familias en diferentes países, diferentes continentes, en Europa. Hasta tengo una prima que está por una isla ya, que para llegar yo no sé cuántos aviones hay que agarrar. Se mudó para allá porque a veces la circunstancia, ¿verdad? Donde Dios abre las puertas, uno va. Y fíjese, a veces uno piensa que hay cosas que son imposibles. Pero acuérdese, lo que es imposible para usted es posible para Dios. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Fíjense, muchas veces la gente se basa en lo que está viendo en la televisión, las noticias, en las leyes que van a pasar los políticos. Hermano, Dios depende de los políticos. Dios depende de una ley. Hermano, Dios es un Dios soberano. Amén. Así pasen una ley en contra de la palabra que Dios te ha dado. La palabra de Dios dice que Dios abrirá caminos donde no lo hay. Esa es la palabra de Dios. Dios abre caminos donde no lo hay. Y cuando Él abre las puertas, nadie las puede cerrar. Amén. Ok, vamos, Éxodo 33:1. Y vamos a ver el ejemplo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Porque Dios le dio una promesa a ellos. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Fíjense, Dios les dio una promesa al pueblo cuando estaban cautivos en Egipto. Y la promesa era que Él los iba a sacar de esclavitud y los iba a llevar a esta tierra que se llamaba Canaán. Amén. Que era una tierra que fluía leche y miel. Fíjense, para que usted tenga más o menos una visión de qué tan bendecido era ese pueblo o esa ciudad. Que cuando los espías fueron a espiar la ciudad, dice que cargaban, fíjese, un racimo de uva, uno en el hombro y el otro lado. O sea, el racimo de uva comenzaba aquí y terminaba allá donde el otro lo estaba cargando. De lo grande que era. Era una tierra bendecida. Vamos a seguir. Deuteronomio 11:8. Deuteronomio 11:8 dice: guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Fíjense,
Dios no solamente les dice que Él ha venido, descendido para darles la tierra, pero en este versículo les está diciendo: guarda los mandamientos, guarda mis mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra. O sea, que la obediencia a Dios y a sus mandamientos es necesaria para usted llegar a las promesas de Dios. Amén. Nosotros a veces queremos las bendiciones, pero no queremos las condiciones, ¿verdad? A veces cuando Dios nos da una palabra, sí, muy bonito, claro, sí. Pero le tienes que ser fiel a Dios. Y tienes que ponerlo primero. Aún primero que el trabajo, aún primero que los hijos, aún primero que tu pareja, aún primero que tú mismo. Que a veces es el yo que está primero que Dios. A veces el yo, a mí nunca se me olvida, no sé por qué lo digo, pero Dios sabe, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos el ministerio en Oklahoma, salió un contrato muy, muy bueno, un señor que tenía mucho dinero en la ciudad de Oklahoma. Y estaba un señor americano y yo a cargo de la obra. Y trajimos mucha gente. Yo traje como 6 o 7 personas de la iglesia que trabajaran. Entre ellos había un muchacho como de 17 y 18 años. Y era el que menos estaba ganando porque no tenía experiencia, pero todavía sacaba como $1,200 a la semana. Ese muchacho se perdió. Cuando empezó a ganar tanto dinero, ya no venía a casa de la iglesia. Empezó a gastarse en todo, ni a los padres quería ayudar. La bendición lo empezó a alejar de los caminos de Dios. Y fíjense, yo no por egoísmo ni por nada, hablé con sus padres. Ellos me dijeron: sí, hemos tenido muchos problemas. El muchacho empezó a meterse en cosas malas. Y yo hablé con el señor de la obra y le dije: mira, está pasando por este muchacho, porque el señor era cristiano. Y él le quitó el trabajo por una semana para darle cuenta al muchacho que así no es la cosa. A veces la bendición te separa, te desvía del propósito de Dios. A veces nosotros mismos, hermano, yo voy a decir algo y lo tengo que decir, porque si me lo quedo en el corazón, entonces ya no. Y no solamente eso, si yo me siento así, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo puede ser, hermano, que usted no le sea fiel a Dios con sus diezmos, pero sí se lo mete en usted? El teléfono más caro, el teléfono más nuevo, lo mejor para su carro, lo mejor para sus hijos, pero usted no le puede ser fiel a Dios. Póngase a pensar usted, si usted realmente está poniendo a Dios primero. Póngaselo simplemente a pensar. No se ponga usted primero. No se ponga usted primero. No ponga a su esposa primero. No ponga a sus hijos primero. No ponga a esas bendiciones que Dios le ha dado primero. Una vez yo estaba leyendo un libro de un señor muy conocido, famoso, cristiano. Y él dijo que Dios le dio una visión. Y en la visión había un padre de familia, estaban en la época de Navidad. Y él llegó y debajo del árbol había muchos regalos. Grandes regalos que los niños estaban esperando. Y dice que llegó la mañana o el día de la Navidad y él estaba enfrente del árbol. Y venían sus hijos hacia él corriendo. Pero los hijos pasaron de largo y fueron directamente a los regalos. Y ahí el Señor le dio una palabra y le dijo: ¿cuántas personas pasan y buscan primero y se pasan el tiempo en la bendición? ¿Usted pasa más tiempo en el teléfono que orando y leyendo la palabra de Dios? Usted sabrá. ¿Usted pasa más tiempo viendo la televisión y las noticias que llenándose de la palabra de Dios y de la fe que usted necesita tener? Solamente usted sabrá. Pero a veces nosotros ponemos las bendiciones que el mismo Dios nos ha dado primero que el mismo Dios, que el bendecidor. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie.
Muchas veces en la palabra de Dios dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque si Dios nos mirara conforme a nuestros pecados, hermanos, aquí nadie se salvará, ¿verdad? Pero la realidad es que necesitamos poner a Dios primero. Porque Dios te dé una promesa, por muy grande, muy bonita y muy bien que se escuche, no quiere decir que tú la vas a alcanzar. Esto es algo que hay que predicarlo más seguido. Porque nosotros todos queremos vivir en una nube. Sí, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, pero ¿estás tú caminando conforme a la voluntad de Dios para llegar a la promesa? Porque el pueblo de Dios, 40 años después, todavía no había alcanzado la promesa. Entonces vamos a seguir, Deuteronomio 11:8. Bueno, ya se lo leímos, ¿verdad? Hemos guardado los mandamientos para entrar a la tierra. Números 14, 7 y 8, dice así. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradase de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros. Eso no lo podemos pasar por alto. Porque nosotros debemos agradar a Dios con nuestra vida, con nuestro vivir. Porque déjeme decir algo, Dios nos ama mucho. Nadie nos ama más que Dios. Y dio a su Hijo por amor para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero Dios se enoja con nosotros si nosotros no lo escuchamos. Así como un padre. Yo me recuerdo, y simplemente ayer niños, ¿verdad? Los niños hacen, Matthew, ve a ayudar a limpiar el cuarto a Daniel. Por aquí le entró, pues. Matthew, ve. Hasta que llegó el momento que yo tuve que irlo a buscar, agarrarlo de brazo. Mira, tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. O sea, es como Dios te dice y te dice, pero llega el momento en que Dios usa un tono diferente, ¿verdad? Porque Dios sabe que si te dejas hacer lo que quieras, terminas perdiéndote. Mire, si Dios no nos exhorta y nos corrige a tiempo, porque la palabra de Dios dice, el Padre que ama nos corrige a tiempo, ¿verdad? Dios sabe que nos perdemos. Si nos dejamos, si Dios nos deja sin corrección, nos terminamos perdiendo. Todos, hermanos, todos necesitamos corrección. Amén, Señor. Todo. Esta misma semana yo fui corregido algo en mi vida, algo personal. Pero por amor, le doy gracias a Dios que me ama suficiente para decirme, mira Robinson, esto necesitas mejorarlo. Y es la verdad. Amén. Y así es que el amor de Dios se mueve en nuestra vida. Vamos entonces a ver Números, vamos a leer una historia, Números 14 del 1 al 9. ¿Verdad? Dice así. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Esta es la actitud que ellos estaban tomando en medio de la prueba. Ahora, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había salido del pueblo de Egipto, iba camino hacia la tierra prometida, o sea, iba camino, o sea, obedeciendo lo que Dios le había dicho. Pero en el primer momento que las circunstancias cambiaron, ya ellos se empezaron a quejar. Y no podemos ser así. Porque Dios sí nos da una promesa y nosotros nos levantamos en fe. Pero yo le garantizo, así como Dios le garantiza, que usted va a tener aflicción, y va a tener tribulación, y va a tener enfermedad, y va a tener escasez. Porque es parte de la vida, hermano. Como seres humanos, todos pasamos por esas cosas. Y en esos momentos, en vez de quejarnos, en vez de llorar, en vez de decir qué está pasando, por qué Dios nos está haciendo esto, Dios no nos está haciendo nada. Es el enemigo que no quiere que tú llegues a la promesa, a la bendición. Pero nosotros debemos mantener la fe. Pero aquí el pueblo de Dios no estaba manteniendo ninguna fe. Dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel.
y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y están los versículos que leímos hace un poco. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Fíjense, Josué y Caleb eran los únicos que mantuvieron la fe en medio, porque ellos estaban en las mismas circunstancias que el resto de la gente. Era el mismo mar enfrente de ellos, eran los mismos egipcios viniendo detrás de ellos. Y nosotros todos vamos a pasar por los mismos tipos de problemas, enfermedad, escasez, diferentes cosas, usted sabe, ¿verdad? Pero no todos vamos a actuar igual. Amén. Pero lo que Dios quiere es que todos sí actuemos como Josué y Caleb, que nos levantemos en fe. Y hay escasez, tú dices: Jehová es mi pastor, no me va a faltar. Amén. Hay enfermedad, dice: bueno, Jehová es mi sanador, Dios es mi médico por excelencia. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Necesitas restauración. Bueno, la palabra de Dios dice: yo los voy a restaurar, los voy a bendecir, sea lo que sea que necesites. Dios tiene la solución para tu vida. Vamos a seguir, versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Hermano, no tema a la prueba. No le tema a la prueba, no le tema a las circunstancias. No le tema al hombre. Escuche bien, no le tema al hombre, porque a veces los problemas y las circunstancias son hombres actuando, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero actúa a través de hombres. Con hombres es que usted tiene las responsabilidades, con hombres es que usted tiene las necesidades. A veces no le tema al hombre. La palabra de Dios dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No le tema al hombre, témale a Dios. Y confía en Dios, y Dios se encarga de cualquier persona que le esté persiguiendo, que le esté atacando. Vamos a seguir, Josué 5:6. Josué capítulo 5, versículo 6 dice así. Dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. Qué triste, ¿verdad? Que 40 años estuvieron en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. Por lo menos no esa generación, sino la generación que nació en el desierto. Amén. Pero de todos los que salieron de Egipto, no entraron, solamente Josué y Caleb, porque ellos fueron los únicos dos de cientos de miles de personas, hermanos, los únicos dos que decidieron creer a Dios y no temer al hombre, no temer a las circunstancias. Vamos a ir a 1 Corintios 10, del 1 al 11. Ahora usted puede decir: bueno, sí, pastor, esto es una historia en la Biblia, esto es algo que le pasó al pueblo de Dios. Pero es que las cosas están escritas en la palabra de Dios para nosotros. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra, dice, su palabra son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva, por eso que cuando usted la lee, Dios habla a su vida. Ok, 1 Corintios 10, empezando en el verso 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mira lo que dice el verso 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué triste. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Voy a hacer una pausa aquí. Normalmente yo no hago una pausa aquí, porque ellos codiciaron cosas malas. Hermano, la codicia es un pecado peligroso, porque la codicia es, usted se convierte en una persona egocéntrica, que es usted y primero usted. Fíjese, el yo es una de las cosas que usted va a tener que pelear más para poder poner a Dios primero. Porque usted poner a Dios primero que otras personas quizás no es tan difícil, pero que usted mismo. ¿Usted dedica primero su tiempo y su dinero a usted o lo dedica a Dios? Fíjese, el Evangelio es algo tan bonito, ¿verdad? Que entre más usted se entrega a Dios y pone a Dios primero y hace las cosas para Dios sin importar, más Dios le da a usted. Más Dios le da a usted. Dice, porque Él no escatimó. Eso es una palabra muy importante. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga porque usted ya ahí a lo último? ¿O usted quiere que Dios no escatime? ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que Dios no mire a la hora de bendecirlo. Amén. Usted no mire, Dios le da lo mejor. ¿Usted quiere lo mejor de Dios? ¿O ya cuando usted no puede más porque usted no es una persona obediente y Dios en su misericordia dice para que no pase hambre? Yo no quiero las obras de Dios, yo quiero que Dios me dé su bendición en abundancia, porque la palabra de Dios dice que yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero a veces lo que pasa es que vivimos de la misericordia de Dios, y todos vivimos de la misericordia de Dios, pero lo que estoy tratando de decir es que las bendiciones de Dios nos llegan por la misericordia de Dios, no porque usted anda en obediencia. Y escúcheme algo, mi amado. La misericordia de Dios a veces se puede convertir en enojo de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que han escuchado el Evangelio muchas veces, que hasta que Cristo vuelva están en la misericordia de Dios, y si se arrepienten van a ser salvos. Pero va a llegar el día que dice la palabra de Dios que va a venir el juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? Que si Dios viene y usted no está listo y viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, usted no se va a ir al cielo. Amén. Ahora, fíjense algo, nosotros como pastores y líderes de esta iglesia, nuestro objetivo principal por encima de su bendición económica, emocional, física, es su alma. Porque nosotros no queremos que nadie pierda su alma. ¿De qué le vale al hombre ganar todo este mundo si perdiera su alma? De nada vale. Sí, vamos a predicar de restauración, de bendición económica, porque Dios promete esas cosas. Pero el objetivo principal es su alma. Y si usted pone eso primero, las demás cosas vienen como por añadidura. Ahora, el peligro está de que usted ponga esas cosas primero y usted se envuelva en esas cosas. Y por usted estar buscando esas cosas, Cristo viene y usted no está listo. Ese es el peligro. Ok, vamos a seguir. Versículo 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito para amonestarnos a nosotros, para instruirnos, para guiarnos, para que nosotros, ellos cometieron estos errores, yo no los voy a cometer. Es simplemente, fíjense algo, hermano, yo le voy a dar ciertas encuestas, ¿verdad? Vamos a empezar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, más son los que se pierden que los que se salvan. Dice, ancho es el camino a la perdición y muchos son los que lo toman. Pero angosto es el camino a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Amén. Ahora le voy a hablar de encuestas que han sido pasadas aquí en los Estados Unidos. El 70%
de las personas que van a una iglesia no cree en Jesús. Escuche bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? El 80 al 90% de las personas que se congregan en una iglesia no diezman. De 7 a 8 de 10 matrimonios en una iglesia terminan en divorcio después de 10 años. Estas son estadísticas que han pasado en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir todas estas estadísticas? Y hay muchas estadísticas más, pero estas son las que vienen a mi mente. De que la mayoría de la gente que está en una iglesia no está haciendo la voluntad de Dios. Así es. Es la realidad. Y si Cristo viene hoy, tristemente, así como en esta historia, la mayoría de las personas no irán a hacer. Ahora, ahí es donde usted, por encima de usted mismo, por encima de su pareja, de sus hijos, de su familia, de su trabajo, de su economía, de todas sus cosas, usted debe decir: yo voy a buscar a Dios y a poner a Dios primero. Porque al final de todo esto, mi hermano, como dije yo hace unos domingos atrás, nosotros nos vamos a gozar, nos vamos como hermanos, vamos a compartir, vamos a celebrar cada cumpleaños, todo eso lo vamos a disfrutar. Pero al final el objetivo de este edificio, de nosotros congregarnos aquí, es que todos, hermanos, nos vayamos al cielo. Amén. Que Amén. todos no perdamos nuestra vida eterna, que vivamos en santidad para poder llegar y estar con Cristo. De otra manera, todo esto aquí no sirvió de nada, como dijo mi papá al principio. Es la realidad, hermano, es la realidad. Ahora, qué bueno si se levanta un pueblo, ¿verdad?, que pone a Dios primero. Nos vamos a seguir gozando. Y no quiero traer tristeza con este mensaje, porque no. Pero hermano, la verdad es que necesitamos poner a Dios primero. Necesitamos poder. Es más, dice la palabra de Dios, dice: no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. ¿O quiere usted pasar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años esperando la misma promesa que Dios le ha dado? Yo no. Cuando Dios me da una palabra, una promesa, yo quiero hacer todo lo que yo pueda hacer, aún en mis áreas débiles, y decirle a Dios que me ayude para poder llegar a esa promesa. Porque yo le voy a decir algo: el sueño que no se cumple se convierte en pesadilla. Al pasar los años, esas promesas no se cumplen, se empiezan a comer dinero. Entre más años pasen y no se cumplen, más carga van a ser en su vida. Entre más años pasen y las promesas que Dios le ha dado no se cumplen, más peso empiezan a hacer en su vida. Entonces, mejor que meditemos bien y digamos: Señor, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué no estoy haciendo bien yo? ¿Qué está impidiendo que esa promesa que tú tienes para mí no llegue o no haya llegado? Vamos a continuar. Vamos a ir. No me acuerdo dónde estaba. Números 14. ¿O cuál? 14. ¿En qué versículo estaba? 26. Ok, si vamos a leer número 14, 26 al 30, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo veré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que los haría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, porque ellos fueron los únicos dos que mantuvieron la fe, ¿verdad?, en medio de las circunstancias. Números 14, eso no lo vamos a leer. Vamos a ir a Éxodo 3:8. Ya estamos terminando. Éxodo 3:8. Dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de la tierra, una tierra que fluye leche y miel. Dice: a los lugares del cananeo, del heveo,
del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Vamos a terminar yendo a Josué 1, del 7 al 9. Josué 1, del 7 al 9. Dice así. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero fíjate, hay que esforzarme y ser valiente, pero para lo que está diciendo la palabra de Dios. No esfuérzate y sé valiente para agarrar 2, 3 trabajos y después... Eso no es lo que está diciendo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjese, dice, vamos a leer el próximo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese, voy a hablar algo, ¿verdad? Y bueno, mi experiencia como soy hombre, ¿verdad? El hombre le gusta mucho, no sé las mujeres porque no, ¿verdad? Soy hombre. Le gusta planear mucho, específicamente con el dinero. Y uno se sienta y empieza y cuadra y echa número por aquí y echa número por allá. Si usted pusiera ese mismo deseo, ese mismo incentivo en meditar en la palabra de Dios, porque dice, y medita, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, medita en ella. Mira, hermano, lea la palabra de Dios y medite en ella y póngase a pensar, así como usted hace planes para este año y el próximo año, para el cumpleaños que viene, para la fiesta que viene, para esto, para aquello. Empiece a meditar y a planear cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo hacer lo que Dios le está diciendo que usted debe hacer. Eso es lo que Dios quiere. La palabra de Dios dice, poniendo, dice, la mira. No la mirada, la mira. La mirada es en Cristo. Pero la mira es para dónde usted va. En las cosas de arriba. No en las cosas de abajo. Porque en las cosas de abajo dice que el orín y la polilla corrompen, ¿verdad? Y todo se corrompe. Pero en las cosas de arriba. Porque fíjese, va a haber algunos hermanos que cuando lleguen al cielo, si es que llegan, porque eso solamente lo sabe Dios, va a llegar y va a tener su casita ahí. Ah, bueno, está bien. Y va a haber otra gente que va a tener una tremenda casa en el cielo. ¿Por qué? Porque usted puso su vida en las cosas de arriba. Mire, hay gente que aquí vivió como pobre delante de los ojos de Dios, y cuando llegue al cielo usted se va a sorprender qué mansión tan grande tiene. Y va a haber gente aquí que tuvo mucho dinero y cuando llegue al cielo decir, usted vive en esa casita. Porque la realidad, porque lo que nosotros estamos haciendo aquí vamos a tener una recompensa, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Ya llegar al cielo eso no va a importar, ¿verdad? Pero hermano, el ser humano, claro que le va a importar. Vamos a estar de pie. Vamos a concluir con esto. Dios nos ha dado promesas a todos.